Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñanchta yañani. Bolivia suspende exportación de carne de res para garantizar abastecimiento interno. Casi el 90% de las ventas externas tienen como destino el mercado chino, cuya demanda por la carne boliviana crece exponencialmente. Cambio al estatuto impedirá que autoridades del movimiento al socialismo postulen por otro partido, manifestó Evo Morales. Dijo que la reunión con la dirigencia de su partido político se llevará a cabo en Cochabamba el 3 de junio para aprobar la estructura orgánica. ARCE plantea proyecto para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos. El presidente del Estado informó que remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley de modificación de la Ley 348 de reforma tributaria. Aprenden a funcionaria de Entel acusada de desviar $500,000 a la cuenta de su pareja. Según la fiscalía, indicó que se habría nombrado a la mujer en una comisión por la gerencia de Entel durante el gobierno de Yanine Áñez para que realice y se cargue de los pagos relacionados a la fibra óptica en Bolivia. Fiscalía rechaza denuncia contra Patti por prolongación de funciones. La exdiputada del Movimiento al Socialismo fue denunciada por un legislador de Creemos por 4 delitos. Al menos 10 variantes del COVID-19 circularon en el país durante la primera ola de la pandemia y 9 en la segunda. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional explicó que el paciente con la variante británica era asintomático. Hay una banda de antisociales que se dedicaba a robar motos en el trópico. Con ellos estaba una menor que fue reportada como desaparecida hace 5 días. La policía investiga si la menor de edad fue retenida por la fuerza o era miembro de esa banda delincuencial. Buenos días, hagan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero Naripach. A continuación entraremos al ámbito internacional, donde nos vamos rápidamente al desglose de la información. Nos vamos hasta Pakistán, donde el atentado fallido contra el embajador chino en Pakistán, al menos han quedado 5 fallecidos. Atentado fallido contra el embajador chino en Pakistán. Al menos 5 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un atentado con un coche bomba en el aparcamiento de un hotel de lujo en la ciudad de Quetta, al oeste del país. La explosión ha ocurrido en el aparcamiento del Hotel Serena poco antes de la llegada del embajador chino Non Rong. China ya fue objetivo de un ataque en Pakistán en 2018, cuando un grupo de insurgentes atacó el consulado en la ciudad de Karachi, en un asalto que costó la vida a 3 atacantes. Además, en mayo de 2019 se produjo un altercado en otro hotel en el que murieron 8 personas, entre ellos varios ciudadanos chinos. El conflicto en lo que viene a ser Israel y Siria, donde Israel ha bombardeado a este país vecino, al cual ha denunciado del ataque a su central nuclear.
Heridos al menos 4 soldados del ejército sirio este jueves en un bombardeo de la aviación israelí a las afueras de Damasco. Israel responde así al supuesto ataque que Siria llevó a cabo contra la central nuclear de Dimona, al sur del Estado judío. El objetivo del bombardeo en Siria, según un comunicado castrense israelí, fueron las baterías de misiles desde donde se había lanzado el ataque. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con base en el Reino Unido y muchos efectivos desplegados en la zona, corrobora que varios misiles cayeron al este de Damasco, en el área de Damer, destruyendo varias baterías de defensa antiaéreas ubicadas en la base y causando algunas bajas en las filas de las fuerzas sirias leales a Bashar al-Assad. El número de muertes no se ha precisado. Israel ataca a menudo a las fuerzas leales a al-Assad y a las milicias chiíes aliadas, cuya presencia en Siria considera una amenaza para su seguridad. Continuamos con más información internacional y nos vamos hasta lo que es el conflicto entre Praga y Rusia, donde este primero ha expulsado a 20 de sus funcionarios. La República Checa anuncia la expulsión de una veintena de diplomáticos rusos. Batalla diplomática Praga-Moscú. La medida llega al expirar el ultimátum dado por Praga a Moscú para que anulara la orden de salida a 20 trabajadores de la representación diplomática checa en Moscú. Era la represalia a una expulsión previa de 18 funcionarios rusos el sábado pasado. La República Checa exigió que les fuera permitido volver a trabajar a sus empleados antes de este jueves en Moscú, ya que aseguran no pueden funcionar sin personal. Pero el Kremlin no ha respondido, sino que ha calificado de histérica la actitud del gobierno checo. Consecuencia todo ello de las acusaciones contra 2 diplomáticos rusos de ser espías del Servicio de Información Militar implicados en el envenenamiento con el arma química Novichok en el Reino Unido en 2018. El gobierno checo también les considera implicados en la explosión mortal producida en un depósito de municiones checo en 2014. El Kremlin niega nuevamente todas las acusaciones, tanto las del envenenamiento de los Skripal como las del atentado contra el arsenal. Las califica de provocación. Vámonos al tema de lo que es el COVID. En Europa ya buscan las vacunas futuras para las variantes que se van desarrollando en diferentes países, mientras también hay acercamientos con Rusia para adquirir lo que viene a ser la Sputnik V. Habrá más vacunas para los europeos contra futuras variantes de la COVID-19. Es lo que mantiene la Comisión Europea, que está negociando la compra de 1.800 millones de dosis para los próximos 2 años. 117 millones de vacunas se han administrado ya a los ciudadanos del bloque y 30 millones de ciudadanos de la UE están ya totalmente vacunados. Con una unión sanitaria fuerte que dé prioridad a la salud de los ciudadanos, podemos estar mejor preparados para las amenazas sanitarias. A la hora de proteger a nuestros ciudadanos tenemos que ir un paso por delante. Y en España, que este jueves se ha registrado una incidencia acumulada de 232 en todo el territorio, las personas de 70 a 79 años comenzarán a recibir la inoculación de Johnson & Johnson. Hasta ahora, más del 45% de las personas de este grupo de edad han recibido una dosis de la vacuna. En Alemania se comprarán 30 millones de dosis de Sputnik V siempre y cuando la Agencia Europea del Medicamento la apruebe en mayo, según ha asegurado el primer ministro de Sajonia. Las terrazas y restaurantes de Hungría podrán abrir el fin de semana. Se prevé que 3,5 millones de húngaros se hayan vacunado antes del viernes. La oficina del primer ministro dice que las instalaciones al aire libre podrían abrir entonces, hasta las 9:30 de la noche, con un toque de queda a las 11. Mientras tanto, Irlanda se suma a los planes de la Comisión Europea para emprender posibles acciones legales contra AstraZeneca. El ministro de Sanidad irlandés dice que es por el completo fracaso en el cumplimiento de las entregas de abril, mayo y junio. La Unión Europea mantiene por el momento que no se ha tomado la decisión de emprender acciones legales contra la empresa. En febrero, la farmacéutica dijo que creía que los objetivos podrían alcanzarse. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia
necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. El Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios fue inaugurado el año 2006. El año 2020 fue desmantelado, dejando a los pueblos indígenas sin el derecho a la comunicación e información. Con la recuperación de la democracia, la política de Estado es garantizar la información y comunicación en todo el país. En un acto de desagravio, el Viceministerio de Comunicación reactivó 12 radioemisoras e hizo entrega de 48 celulares y 48 laptops que fueron gestionadas el año 2019 a los custodios comunicadores designados por la comunidad para garantizar el derecho de los pueblos. Vamos a salir adelante. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villavela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para Ayllus y Comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Sumacama Wimpi, Naira Cataru, Sarantapjayane Casataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Turcaba Iba. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Cuncanche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí estaba Ñaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca pusimos proyectos. Utanquiva, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Titiri, Maistoquetja, que quedará que sistema de riego Conco Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa Yaurín y San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, al Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilat y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la Eracat presentawai. Hanilla acá provincia nacat mantawaikiti. Pero capi pagat abait acá gilataro Fidel. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y nos vamos al ámbito nacional, donde la Comisión de Legisladores que viajó a Estados Unidos ya se encuentra en la Organización de Estados Americanos para presentar la denuncia de vulneración a los derechos humanos. Sí, con mucho placer, finalmente teniendo esta sesión que nos ha concedido el secretario general, muy gustosa de representar a Bolivia, a nuestro Parlamento. Prueba que hemos traído para presentar a este organismo tan importante, para que nos puedan escuchar, para que se enteren de la realidad de lo que está pasando en Bolivia, que hay un gobierno que está cometiendo abuso a los derechos humanos de las personas. Y eso es lo que vamos a dejar en claro hoy en día, porque lastimosamente este gobierno no nos deja otro camino que denunciarlo de forma internacional. Estamos acá en representación de una misión de parlamentarios bolivianos, la verdad con una responsabilidad muy grande que traemos, con las voces que traemos de nuestro país, de todos los ciudadanos, dada a la violación de derechos humanos que estamos sufriendo hoy mismo en nuestro país. Yo quiero agradecer por la recepción que nos han hecho. La verdad que nos sentimos muy felices, muy comprometidos con nuestro país, aquí en representación de todos. Muchas gracias. Y con respecto a este viaje, la exdiputada Lidia Patti se ha manifestado en cuestión a lo que ha sido este viaje de los legisladores. Ha manifestado que no está de acuerdo y que no existe tal vulneración de los derechos humanos. Intentar a otro lado también van a traer enfermedad aquí, tal vez están yendo a traer enfermedad de otro país, por eso yo no estoy de acuerdo. Todos los medios se ve, ellos defienden el que ha matado, el que ha pegado, el que ha pateado, el que ha detenido, persecuciones han hecho todo, muertos tenemos, carcelados tenemos. A esos estos diputados que creemos defienden, a eso están yendo pues a otro país. También a otro país no tienen que meterse a nuestro país. Nosotros somos autónomos, nadie puede decir. Convenio 169 dice, ellos son veedores, no pueden, digamos, darnos órdenes aquí en nuestro país. Nosotros decidimos en nuestro país, justicia tiene que decidir, justicia va a juzgar a todos esos hermanos y hermanas. A nadie no nos puede, digamos, no le pueden defender, creemos, esos diputados están muy mal, contra su pueblo están andando. Y la Asociación de Actividades Económicas Nocturnas de la Ciudad del Alto pide poder reabrir sus negocios y también piden una audiencia con la nueva alcaldesa de la Ciudad del Alto, electa recientemente. Justamente hoy nos han nombrado, pero como le decía, ¿no? Queremos trabajar, hemos estado mucho tiempo, casi un año perjudicados y queremos empezar, ¿no? Trabajar, o sea, todos los socios, también en común con todos. Más que todo con la nueva alcaldesa. Nos ha afectado mucho. Es casi año y medio que no estamos trabajando, pero nosotros damos trabajo a muchas personas, muchas familias dependen de nosotros. Entonces quisiera que las autoridades nos entiendan que queremos trabajar lo normal, que también tributamos nosotros, que nos colaboren, pero vamos a hacer todo, vamos a tratar de coordinar con las autoridades. Es un diálogo, queremos un diálogo con las autoridades, con la nueva alcaldesa. Vuelvo a repetir que nosotros damos trabajo a infinidad de personas, de familias. Eso es lo que quisiera que entienda la señora alcaldesa. Mucha gente o mucha familia dependen de nosotros, como mujer, y me siento orgullosa porque yo sé que lo voy a hacer bien. Me voy a hacerlo con la ayuda de mi asociación, con la ayuda de mi directorio, lo voy a hacer con la ayuda de mi vicepresidente más. Todo lo voy a hacer, me voy a mover, voy a tratar de conseguir siempre el diálogo con todo. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido.
Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnakawi Tukuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Pequinchereja, Hikataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnakawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para ayllos y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayanekasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Turcahuaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, con Kenche Yacina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano, proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano, mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca posible proyectos. Ucanquiva, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetire, Maistoquetja, que quedará que sistema de riego Conco Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa Yaurí de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayal Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizaje, financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la era que presentaba allí. Hanilla acá provincia nakat Mantawaikiti. Pero capi, yo pagar tabait acá Gilataro Fidel. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Continuamos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde las organizaciones sociales continúan en conflicto, en este caso la Central Obrera Regional, que pide un congreso de unidad y también denuncian que existe intromisión política. Cual me corresponde llevar el 8º Congreso unificado. Mientras no haya la unidad de varios sectores, no se puede llevar ese Congreso. Es manipulado por Rodolfo Mancilla este Congreso. También Julia Quispe está acostumbrada a dividir asociaciones, como por ejemplo la Federación de Mujeres, de igual manera lo ha dividido, en pedazos lo ha dividido. Está acostumbrada, cosa que no debería realizarse. Tiene que llevarse un Congreso de unidad. Primeramente, los gremiales tenemos que tener un Congreso de unidad. Recién vamos a llevar un representante a la Central Obrera Regional. Sí, están, pero ha sido manipulado, solamente tomados en cuenta
tres sectores están tomados en cuenta. Por ejemplo, el primer empleado que ha abandonado Futecra. Ahora a Futecra ha querido castigarles por la indisciplina sindical, querían castigarles, en la cual yo me he opuesto. Eso ha sido el mal de repente que yo he querido la unidad. De esa manera ha intervenido Rodolfo Mancilla para manipular este congreso, octavo congreso apócrifo. De la misma manera, la situación es crítica en la FEJUVE de esta ciudad, donde el Distrito 8 ha manifestado la creación de una FEJUVE del Sur. Nosotros nos conocemos como dirigentes con planimetría personal jurídica. Eso es esta instancia de presidentes. El estatuto es bien claro. Esos grupillos encabezados políticamente, Vilma Lanoca y el Renan Cabezas, que es diputado, está haciendo públicamente. Nosotros nunca más nos vamos a prestar a eso. Por esa razón, el 8 se desmarca, pero autónomamente como distrito. Eso es el día de hoy que hemos venido a hacer conocer, hermanos de la prensa. Que el mandato de presidentes del distrito ha dado un término de 15 días para llevar adelante este congreso. A la cabeza del distrito 8 es que se está creando la nueva federación FEJUVE del Sur. Todas las juntas vecinales que anteriormente han sido parte del distrito 8, 270 juntas vecinales, y no está cesado para los otros distritos que analicen de esa manera y quieran sumarse a conformar una federación legítima, auténtica y con dirigentes que tengan base. La Federación de Juntas Vecinales del Alto Sur está abierto para todos los distritos del sur que puedan acopiarse. Eso sí, tienen que venir orgánicamente y tienen que venir bien elegidos en sus distritos. Nosotros no estamos para hacer escalera, sigue de la ciudad del Alto. Continuamos con el tema y nos vamos hasta la ciudad de La Paz, donde los gremiales también realizaron un mitin en las puertas de la alcaldía. Ellos han pedido que no se toque el tema de lo que viene a ser la ley de las aceras. Sí, estamos pidiendo la ley de la acera que se anule, pero lastimosamente hoy se ha quedado en mesa y eso perjudica a mis compañeras, a las gremiales, a toda la ciudad, ¿no? Porque nosotros somos 37.000 asentados así legalmente en la ciudad de La Paz, entonces, pero no nos vamos a quedar así, vamos a sacar una marcha, huelga de hambre, vamos a estar en alerta, esto es tiempo, pues, viene desde 2017, si no me equivoco, entonces hemos estado luchando, no nos hemos cansado y no nos vamos a cansar, ni para él, ni para este alcalde, ni para el otro, vamos a estar en alerta, por eso nos vamos a movilizar, en huelga de hambre, porque de esa manera nomás haciendo protesta nomás conseguimos también. Por eso, como le digo, ni con él, ni de ahora ni con él, no nos vamos a callar. Siempre vamos a estar alerta y vamos a salir a la calle a luchar. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ante la escasez y el acaparamiento de vacunas por unos cuantos países privilegiados, Bolivia impulsará una cruzada para
para denunciar esta injusticia. Bolivia propone a la comunidad internacional que todas las empresas farmacéuticas públicas y privadas del planeta que tienen capacidad de producir vacunas debieran hacerlo. Vamos a decirles además a los organismos internacionales que cumplan su rol. Compartir la tecnología y la ciencia es fundamental para el bienestar de toda la humanidad. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaranís para ayllos y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Sumacama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayana Casataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Cuncanche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca posible proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que quedará que sistema de riego Conco Milluni, sistema de riego Curi Milluni, represa Yauri de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayak Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Quilanaco y Yacanaka, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, quien era presentawai. Hanilla acá provincia nakat mantawaikiti. Pero capi yus pagat abait acá gilataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información y nos vamos a lo que han sido las declaraciones de Henry Contreras de la organización Ruta Verde, quien ha manifestado que en el mes de mayo se va a realizar la limpieza del río Seco de la ciudad del Alto, como así también de Guadalquivir en el municipio de Tarija. Para la limpieza del río Seco, este 1 de mayo estamos haciendo la limpieza del río Seco acá en la ciudad del Alto, y también este 25 nos hemos sumado a colectivos medioambientales, hemos viajado a Tarija, y Ruta Verde también va a estar presente en Tarija el 25 de este mes para la limpieza del río Guadalquivir. Son dos importantes actividades que estamos realizando y pedimos a la gente que se pueda sumar principalmente para la limpieza de nuestro río Seco en la ciudad del Alto. Tenemos el Facebook, que es Ruta Verde, con el cual los jóvenes se están inscribiendo, son más de 70 inscritos a la fecha. Sí, ya hay más de 70 inscritos, nosotros ya tenemos 2 años trabajando en el tema medioambiental,
y es por eso que también hemos abierto una ruta verde en Tarija, donde se va a limpiar Río Guadalquivir, y próximamente también vamos a hacer la apertura de ruta verde en Oruro. Creo que sí hay aceptación, sobre todo de la gente, los jóvenes que quieren y somos querendones de nuestra madre tierra, ¿no? Es un tema de cada uno de nosotros. Lamentablemente, cuando uno está viajando, hay que entender que en el departamento de La Paz, de 336 municipios, ni el 1% ni el 2% tiene relleno sanitario. Nos vamos hasta la ciudad de La Paz, donde trabajadores de La Paz Limpia han realizado un mitin y han manifestado que ya se encuentran en estado de emergencia. Esto por el adeudo del municipio a los trabajadores, quienes han entrado también en un paro ya a su servicio escalonado. Estamos aquí constituidos aquí en la puerta de la alcaldía, exigiendo lo que es el pago de lo que se adeuda a la empresa La Paz Limpia por parte de la alcaldía. Ya son 4 meses, bueno, pues ya estamos cerca de los 5 meses ya con este mes más, en la cual el señor alcalde se está haciendo la burla de aseo urbano. Constantemente hemos estado viniendo lo que es a reunirnos con sus ejecutivos de finanzas, toda esa situación, pero todo este tiempo se han hecho la burla de nosotros, viendo que han pensado que nosotros no íbamos a paralizar. Bueno, como ve usted, aquí estamos constituidos. Bueno, todo este tiempo nosotros hemos estado viniendo y la alcaldía ha estado dando como gallina, nos ha estado repartiendo el dinero. Primero se ha pagado lo que es 3 millones, posteriormente 2 millones y recién es lo que ha cerrado la deuda de noviembre. Y vemos que no tiene ni la capacidad ni la disposición para atendernos lo que es aquí a los de aseo urbano de La Paz. Nosotros somos alrededor de 1,000 personas, 1,000 trabajadores. Vamos a seguir masificando, nosotros ahorita estamos paralizando lo que es paulatinamente lo que es el servicio. Está al solo llamado del parte del sindicato y vamos a tener que masificar porque el señor alcalde vemos que ni siquiera no ha tenido ni la gana de salir por lo menos de sus oficinas de aquí de la alcaldía. Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto han manifestado que el trabajo que ellos realizan es constantemente y al 100%. Eso después de que algunas personas han denunciado que no estaría funcionando. Estas han también manifestado que la estructura que están ahorita en la avenida, bueno, en este caso en la ceja de la Ciudad del Alto, se encuentra solamente la división de trata y personas. Como así, la central se ha trasladado a Ciudad Satélite. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto está 24 horas al servicio de la sociedad atendiendo cualquier hecho delictivo. O también se da a conocer por este medio a los vecinos que se ha escuchado por algunos medios o redes sociales que no hay presencia por parte de la FELCC. Se hace notar en la cual nosotros tenemos un informe técnico. Instalaciones de la FELCC, específicamente el frontis, está con un 10% de porcentaje, en la cual los daños que se han suscitado en fechas pasadas por el tema coyuntural son daños irreparables en su infraestructura, teniendo un porcentaje del 90% de la infraestructura dañada. Es así que el motivo por el cual la FELCC trabaja solo una división, la división propiedades al 100%. Las otras divisiones se encuentran trabajando ahora en la zona de Ciudad Satélite. Así que se les mostrará cómo se encuentran los predios e instalaciones, en la cual todo lo que pueden ver ha salido por el sustento económico de cada funcionario público. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, soda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacau y Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacau y Nacampi y Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para años y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Uimpi, Naira Kataru, Sarantapjayanakasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Turcahuaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, con Kenche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano, proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano, mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, Tunca Pusine proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que quedará que sistema de riego Conjo Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa Yauri San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayal Muntua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizaje, financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la Eracat presentawai. Hanilla acá provincia nacat mantawaikiti. Pero capi yus pagat abait akajilataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Gracias por continuar con nosotros. Ya para despedir, les dejamos con este documental de lo que viene a ser la Isla de la Luna. El reencuentro será el día de mañana. Permiso.
La isla de la Luna o Isla Cuati se encuentra en el lago Titicaca, a 8 kilómetros de la Isla del Sol. Es una isla encantadora y pequeña, perteneciente al Estado Plurinacional de Bolivia. Cuenta con una superficie de 105 hectáreas. La isla de la Luna es la segunda isla sagrada de los incas. Desde este sitio se puede apreciar el esplendor y la belleza natural de los inmensos nevados de la cordillera de los Andes. De acuerdo a la cosmovisión andina, cada montaña tiene un espíritu tutelar conocido como Achachilas. El atractivo más importante de esta isla es el Iñajhuyo o Templo de la Luna. El templo sagrado de Iñajhuyo fue construido por el Inca Huayna Cápac para elegir la esposa del Inca. Según relatos, en el templo de Iñajhuyo hubo una hermosa estatua de mujer, de la cintura para arriba de oro y de la cintura para abajo de plata, la cual representaba imagen de la luna y la grandeza de la mujer. Año tras año, centenares de turistas visitan la Isla de la Luna con el objetivo de recibir energía positiva de acuerdo a su creencia religiosa. Algunos llegan al centro del Iñajhuyo para participar de ceremonias ancestrales y rituales. Los comunarios de la región aún conservan costumbres y tradiciones milenarias, como el equinoccio de la primavera, que simboliza el inicio de un nuevo ciclo agrícola y la fertilidad de la tierra. Actualmente, la Isla de la Luna está poblada aproximadamente por 25 familias de origen aymara y quechua, quienes se dedican a la agricultura, ganadería, venta de artesanías y a la pesca.
Bolivia suspende exportación de carne de res para garantizar abastecimiento interno. Casi el 90% de las ventas externas tienen como destino el mercado chino, cuya demanda por la carne boliviana crece exponencialmente. Cambio al estatuto impedirá que autoridades del movimiento al socialismo postulen por otro partido, manifestó Evo Morales. Dijo que la reunión con la dirigencia de su partido político se llevará a cabo en Cochabamba el 3 de junio para aprobar la estructura orgánica. ARCE plantea proyecto para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos. El presidente del Estado informó que remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley de modificación de la Ley 348 de reforma tributaria. Aprenden a funcionaria de Entel acusada de desviar $500,000 a la cuenta de su pareja. Según la fiscalía indicó que se habría nombrado a la mujer en una comisión por la gerencia de Entel durante el gobierno de Yanine Áñez para que realice y se cargue de los pagos relacionados a la fibra óptica en Bolivia. Fiscalía rechaza denuncia contra Patti por prolongación de funciones. La exdiputada del Movimiento al Socialismo fue denunciada por un legislador de Creemos por 4 delitos. Al menos 10 variantes del COVID-19 circularon en el país durante la primera ola de la pandemia y 9 en la segunda. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional explicó que el paciente con la variante británica era asintomático. Hay una banda de antisociales que se dedicaba a robar motos en el trópico. Con ellos estaba una menor que fue reportada como desaparecida hace 5 días. La policía investiga si la menor de edad fue retenida por la fuerza o era miembro de esa banda delincuencial. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.